En esta clase vamos a hablar sobre el principio de indivisibilidad de los derechos humanos, es decir, sobre cómo se resuelven las fricciones entre estos derechos. Sin embargo, esta clase bien podría ser contada como una epopeya que trata sobre la batalla entre dos héroes de la mitología griega. Pero ¿por qué hablar sobre mitología o sobre epopeyas para hablar sobre derechos humanos? Pues bien, la cuestión está en que los conflictos entre derechos humanos se resuelven únicamente a través de la interpretación y la argumentación jurídica. Y en ese sentido, hay dos héroes muy particulares que representan perfectamente las dos posturas contrapuestas que hay en la materia. Por una parte tenemos al famosísimo Hércules, que si bien se caracteriza por su fuerza sobrehumana, también es muy particular por ser un escéptico, por no decir que un desobediente de las reglas de los dioses. En defensa de Hércules podemos decir que chamaqueó a Atlas, que liberó a Prometeo y que cumplió con los 12 trabajos de su primo Euristeo de una forma abiertamente mañosa, pero siempre en nombre de lo bueno, lo justo y probablemente lo más práctico. Hércules representa perfectamente a lo que denominaríamos como un juez ius moralista. Y esta no es una idea mía, sino es del filósofo estadounidense Ronald Dworkin. El concepto del juez Hércules de Dworkin propone que los casos difíciles que se presentan en el ejercicio del derecho no pueden ser resueltos en los mismos términos lógico-jurídicos que los casos sencillos, sino que cuando el sistema jurídico no ofrece una respuesta a un caso en concreto, se deben entonces tomar en cuenta tanto las reglas, es decir, las leyes, como los principios que existen dentro del derecho, que es básicamente los valores morales plasmados en las normas. Con estos elementos, de acuerdo con la teoría de Dworkin, los jueces deberían actuar como si buscaran la única respuesta correcta al problema que resuelven, haciendo uso tanto de las leyes como de los principios, que a final de cuentas son los valores morales implícitos en las normas. De ahí la analogía con Hércules, porque si vemos la historia de Hércules, vamos a ver que él buscaba cumplir con sus objetivos de la manera más práctica posible, sin dejarse limitar por los dioses o por sus normas. Y en la otra esquina tenemos al icónico Odiseo, el rey de la isla de Ítaca, la mente maestra detrás del caballo de Troya y el protagonista de la Odisea, en donde se nos cuenta la historia de cómo este cuate tarda 10 años en volver de la guerra de Troya a su casa, iniciando con el héroe triste y derrotado en la bella isla de Ogygia con la ninfa Calipso y culminando con Odiseo volviendo a tomar su trono. Hay una parte en la Odisea que es súper simbólica y que viene muy ad hoc para esta clase. Durante su viaje de regreso, Odiseo sabía que tenía que pasar por una isla llena de sirenas, y estas criaturas seducían a los navegantes con su canto para después comérselos. Odiseo hizo que toda su tripulación se tapara los oídos y les dio la indicación de que pasara lo que pasara, ellos tenían que seguir adelante. Además, Odiseo hace que su tripulación lo amarre al barco, pero con los oídos destapados. Y entonces Odiseo iba a escuchar el canto de las sirenas, pero no iba a poder sucumbir a este. El Odiseo amarrado al mástil representa perfectamente a un juez positivista, porque estando amarrado al mástil con los oídos destapados, le resulta imposible no escuchar el canto de las sirenas, de su ideología, de sus convicciones, o de cómo esa persona cree que el mundo debería ser. Pero ambos saben que su tarea no es seguir esos cantos. En el caso de Odiseo, su trabajo como capitán del barco era regresar a sus marineros y a sí mismo sanos y salvos a la isla de Ítaca, y en el caso del juez, sabe que su tarea es aplicar las normas que hemos creado democráticamente, independientemente de si éstas concuerdan con sus convicciones personales. Pues bien, de momento ya estuvo bueno de todo este rollo filosófico. Vamos a ver cómo es que estas dos aproximaciones se aplican a la vida real en el ejercicio de los derechos humanos. Ya sabemos qué son los derechos humanos, dónde están, qué principios tienen y qué obligaciones imponen. En este punto de la vida ya te habrás dado cuenta que este rollo del derecho implica necesariamente conflictos. En todo lo que no sea una jurisdicción voluntaria, nos vamos a encontrar con al menos dos partes con intereses
directamente encontrados y cuyo resultado va a ser excluyente uno del otro. Es decir, uno va a ganar algo a costa de que otro lo pierda. Esto mismo aplica a los derechos humanos. En una controversia judicial nos vamos a encontrar que 11 de cada 10 veces las partes van a argumentar que se les debe dar la razón para cumplir con un derecho humano. Y si la resolución es una suma cero, es decir, alguien obtiene a costa de que alguien pierda, pues necesariamente va a haber un conflicto entre derechos humanos. Y la solución debe cumplir con los principios y las obligaciones en la materia. Pues bien, el propósito de esta clase es que tengas claro que hay dos formas de resolver los conflictos entre derechos humanos. Por una parte vamos a analizar lo que es el método subsuntivo y por otra vamos a analizar lo que es el método ponderativo. Pues bien, ¿qué diantres es eso del método subsuntivo? Esta metodología de interpretación y argumentación lo que propone es resolver los problemas entre derechos humanos a partir de la interpretación exegética, es decir, literal, sistemática y lógica de las leyes. Es decir, la interpretación subsuntiva nos lleva en un primer momento a explorar el contenido, el significado de las palabras que componen una ley y de sus oraciones, entendiendo que ésta guarda relación con otras normas, con otras leyes, e interpretando siempre dentro de los límites lógicos y semánticos de las palabras escogidas para crear esa ley. En consecuencia, si una ley dice arriba, no se puede interpretar como abajo. O si una norma dice días hábiles, eso no se puede interpretar como días naturales. De alguna forma, el método subsuntivo nos ata al significado de las palabras. Una vez que delimitamos los significados que tienen las normas, las leyes aplicables a un caso, como si se trataran de las fronteras de un mapa, pues entonces podemos extraer cuál es la norma que efectivamente resulta aplicable al caso en concreto. Y ahora, como segundo paso del método subsuntivo, procedemos a aplicar esa norma que dedujimos de las leyes al caso en concreto a partir de la estructura lógica de un silogismo. Y normalmente, ¿qué diantres es un silogismo? Pues bueno, seguramente lo habrás visto en la prepa y de algo te va a sonar. Un silogismo es una forma de razonamiento lógico que se compone de tres partes: una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Y para el caso de la argumentación jurídica, la premisa mayor van a ser las normas aplicables a un caso. La premisa menor son los hechos del caso y la conclusión es la aplicación de la norma al caso en concreto. Acá tenemos un ejemplo. Como dijimos, partimos de una premisa mayor que, en este caso, es un hipotético supuesto de un delito de privación de libertad. Nuestra premisa menor son los hechos de un caso en el que consideramos que la conducta de un sujeto coincide con lo que la ley describe en la norma que citamos en la premisa mayor. Y la conclusión es básicamente aplicar la norma de la premisa mayor a los hechos de la premisa menor. Sencillito. A final de cuentas, todo el derecho se termina resolviendo con un cochino silogismo. Cuando hablamos de este tipo de argumentación, inevitablemente en algún punto nos encontramos con el clásico comentario de que eso está mal porque es la aplicación mecánica del derecho. Y la verdad es que la aplicación mecánica del derecho es como los Reyes Magos, no existe. Incluso cuando argumentamos e interpretamos de acuerdo con el método subsuntivo, necesariamente tenemos que hacer una interpretación. Y la interpretación no es otra cosa más que asignar un significado a un significante. Es decir, razonar por qué una palabra tiene cierto significado o cierto sentido. Desgraciadamente nos hemos acostumbrado a relacionar la interpretación con un ejercicio argumentativo que escarba en las antípodas del derecho y que tiene como finalidad argumentar que la ley dice algo que en realidad no dice. Pero incluso la interpretación más apegada al método subsuntivo lleva consigo necesariamente cierto nivel de interpretación. ¿Cuál es el problema entonces del método subsuntivo? Que no es infalible. No todo razonamiento expresado con la estructura de un silogismo
es siempre verdadero o siquiera es lógicamente consistente. Sin embargo, para este curso es suficiente de subsunciones por el momento, porque si nos ponemos a abonar sobre lógica y argumentación y si falacias, pues entonces esto nunca va a acabar. Ahora vamos a explorar la otra parte de la interpretación y la argumentación jurídica, que es la perspectiva de la ponderación. La teoría de la ponderación, por denominarla de alguna manera, parte de la premisa de que hay dos objetos de aplicación que deben ser tomados en cuenta por los jueces a la hora de resolver un asunto: las reglas y los principios. Las reglas se caracterizan por tener un contenido bien definido, que no da lugar a ambigüedades, y su aplicación se realiza, por así decirlo, en blanco o negro. O se cumple con la norma o no se cumple con la norma. Y estas se aplican de acuerdo con el método subsuntivo. Por su parte, los principios son esencialmente los valores morales implícitos en las normas vigentes. A diferencia de las reglas, los principios no tienen un contenido específico delimitado, sino que más bien son como una idea que se busca que permee en los actos de autoridad, como podría ser una sentencia judicial. Por eso se dice que los principios son mandatos de optimización. Lo que se busca es que se cumpla con ese valor en la mayor medida posible en un caso en concreto. Y si eso te suena un tanto ambiguo, pues es porque lo es. De acuerdo con esta corriente de pensamiento, cuando se presenta un caso para el cual el sistema jurídico no tiene una respuesta, se debe llegar a una decisión aplicando un método de argumentación conocido como el test de ponderación, también conocido como el test de proporcionalidad. Este test tiene como fin argumentar que la restricción, que la limitación a un derecho humano se justifica en razón de cumplir con otro derecho humano. Pero lo que aquí nos interesa es saber cómo se aplica ese test de proporcionalidad, o también llamado test de ponderación. Pues bueno, la Suprema Corte de Justicia ha importado este test y establece que hay 4 elementos que tenemos que cubrir. Si queremos justificar que debemos limitar el derecho A en favor del derecho B, tenemos que argumentar primeramente que esa limitación persigue un fin constitucionalmente válido. Como segundo punto, hay que establecer que esa restricción que se adoptó resulta idónea para alcanzar ese fin constitucionalmente válido. El tercer punto es argumentar que esa restricción resulta estrictamente necesaria para alcanzar ese mismo fin constitucionalmente válido. Y por último, debemos argumentar que esa restricción es proporcional en sentido estricto. Ahora vamos a hablar brevemente de cada uno de estos 4 elementos. Y vamos a empezar con lo que significa un fin constitucionalmente válido. ¿Qué es eso? Pues tal vez esa sea la pregunta del millón, porque los fines constitucionalmente válidos son como el chupacabras. Todos dicen que existe, pero nadie ha visto uno. No hay una base objetiva, un parámetro o un listado que nos diga qué es un fin constitucionalmente válido. Podríamos deducir que se trata, digámoslo así, de deducir la intención del constituyente a partir de algo plasmado en la Constitución. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, que algo no esté contemplado en la Constitución tampoco es un impedimento para considerarlo un fin constitucionalmente válido. Así que aquí tendríamos que argumentar sobre las bases de la democracia, de la libertad, de la igualdad, de la justicia, etc. Luego, la idoneidad de la medida se refiere a qué tan adecuada es esa restricción de un derecho en favor de otro para cumplir con el fin constitucionalmente válido que se estableció en el primer paso del test. Por poner un ejemplo, si el Estado busca reducir el consumo de tabaco y para ello prohíbe la venta de tabaco a menores, pues eso es una medida idónea para proteger la salud pública si damos por bueno que la salud pública puede ser un fin constitucionalmente válido. El elemento de la necesidad dentro del test de ponderación quiere decir
que la restricción que se adopte sobre un derecho para garantizar otro debe ser la restricción que resulte estrictamente necesaria para lograr el fin que se busca. Es decir, si en un caso tenemos dos posibles restricciones y la restricción 1 y la restricción 2 logran el fin que se busca, pero la restricción 1 es menos invasiva, menos lesiva, pues entonces esa debe ser la que se adopte y no la segunda. Por último, el elemento de la proporcionalidad requiere hacer un análisis, digámoslo así, costo-beneficio de la medida. En pocas palabras, es ver que el caldo no nos salga más caro que las albóndigas. Más adelante vamos a hablar de un caso en el que se declara que una medida es proporcional, así que voy a utilizar este momento para analizar una medida que vamos a estar de acuerdo, que es una medida que no va a resultar evidentemente proporcional. Supongamos que el Estado busca proteger la salud pública, que ya dijimos podría llegar a ser un fin constitucionalmente válido, y para ello se propone eliminar la basura en la calle. Y la manera en la que busca cumplir con esto es estableciendo un tipo penal, el cual otorga 80 años de cárcel a quien tire basura en la calle. Me parece, así a ojo de buen cubero, que esa pena de 80 años resulta en un costo muchísimo mayor sobre el derecho a la libertad personal de quienes van a sufrir esas consecuencias que el beneficio que se puede llegar a obtener. Pero bueno, la proporcionalidad y todo el test de ponderación está sujeto en muy buena medida a la capacidad argumentativa de quien lo emite. Entonces, esos 80 años habrá para quien no le suene tan descabellado. Y entonces, ¿cuál es el problema del método de la ponderación? Pues como ya lo he ido adelantando poco a poco, es que resulta increíblemente subjetivo, ya que se apoya bastante en consideraciones de orden moral más que jurídica. Yo no sé ustedes, pero yo no he leído una sentencia de algún juez en el que se haya ponderado para ver perder a las convicciones de quien juzga, sino que por lo general la ponderación se utiliza más bien como un refuerzo legitimador, más que como un modelo de argumentación explorativo, que es como se vende. De nuevo, nadie pondera para perder. Pues bien, a grandes rasgos ya explicamos qué es el método ponderativo, qué es el método subsuntivo, pero todo eso resulta en romanticismos huecos si no lo llevamos a la práctica. Ahora vamos a comentar dos sentencias de la Suprema Corte de Justicia, una resuelta por el método subsuntivo y otra por el método ponderativo. Una sentencia que me parece un ejemplo magnífico de un caso difícil resuelto con un método subsuntivo de interpretación y argumentación es el amparo en revisión 1047/2017 de la primera sala de la Suprema Corte. Este es el caso de Clara, una niña de 6 años que, por un cuadro de leucemia, requería transfusiones de sangre. Sin embargo, sus padres son testigos de Jehová y no permiten las transfusiones de sangre. Es por ello que la Subprocuraduría de Protección Auxiliar a Niños, Niñas y Adolescentes asumió su tutela y consintió las transfusiones de sangre. Como consecuencia, los padres de Clara presentan un amparo, el cual es concedido por el juez de distrito. La Subprocuraduría presenta un recurso de revisión, el cual se remite a la Suprema Corte y lo resuelve la primera sala. Ahora bien, recordemos que el método subsuntivo tiene dos momentos. Primero exploramos el contenido del derecho aplicable y posteriormente se desarrolla precisamente esa aplicación al caso en concreto. En este caso, la Suprema Corte hace un desarrollo muy amplio del contenido y alcance de los derechos a la familia, a su vida privada, al derecho de los padres de formar a sus hijos en sus creencias religiosas y a tomar decisiones médicas por ellos, así como, por ejemplo, del derecho a la autonomía progresiva y del interés superior del menor. A partir de ese contenido, que implica la interpretación de la Constitución, de la Convención Americana y de la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, la primera sala de la Suprema Corte llega a esta conclusión. Esta es la norma, digamos, que construye a partir de la interpretación de las leyes aplicables al caso. Y esto precisamente es la premisa mayor de nuestro silogismo. Y ahora sí, como lo habíamos dicho antes, tomamos esa norma derivada de la interpretación de las leyes aplicables al caso y la aplicamos a los hechos que nos presenta el asunto en concreto.
y así llegamos a una respuesta jurídicamente satisfactoria. La sentencia, que te invito a que leas, no tiene plasmado un silogismo de manera tan explícita, sino que su premisa mayor la construye a través de varias páginas y desarrolla también el resto del silogismo a través de varios enunciados, de varios párrafos. Sin embargo, está tan apegado a este modelo de razonamiento que es posible precisamente sintetizar ese razonamiento en un silogismo tan sencillo como el que tienes aquí. Ahora es turno de analizar el otro lado del espectro de la argumentación jurídica. Y para ello vamos a comentar el amparo en revisión 163/2018, también de la primera sala de la Suprema Corte. Este caso es de una asociación que presentó un amparo en contra de la prohibición a las peleas de gallos en el estado de Veracruz. Los quejosos argumentaban que la prohibición a las peleas de gallos violentaba sus derechos a la cultura, al trabajo y a la propiedad privada. La primera sala desarrolla argumentos respecto a cada derecho en concreto y remata su argumentación aplicando un test de proporcionalidad respecto de las peleas de gallos como limitante a estos derechos. Sobre el primer elemento, la primera sala decidió que el bienestar animal es un principio constitucional de segundo grado, y con eso lo que la primera sala quería decir, y lo explica en la propia sentencia, es que si bien es cierto que el bienestar animal no es algo que esté contemplado explícitamente en la Constitución, resulta ser un motivo válido para limitar derechos fundamentales o derechos humanos, ya que es plenamente compatible con los valores de la democracia constitucional. Sobre el segundo elemento, la primera sala dice que para analizar la idoneidad de la prohibición de las peleas de gallos para salvaguardar el bienestar animal, hace falta un mero análisis empírico. Si tomamos en cuenta que las peleas de gallos se realizan con navajas atadas al cuerpo de estos animales y tienen como finalidad acabar con la vida del otro animal, pues entonces, naturalmente, prohibir las peleas de gallos contribuye a el fin buscado, que es el bienestar animal. Respecto al análisis del tercer elemento, que es la necesidad de la medida, la primera sala establece que no existe otra medida menos restrictiva que fuera exitosa para alcanzar el fin que se buscaba, que es el bienestar animal, ya que establece la primera sala que incluso si los gallos pelearan sin navajas, esto sigue sin alcanzar plenamente ese fin constitucionalmente válido. Por último, el cuarto elemento, recordemos que es este análisis de la relación entre el costo y el beneficio de la restricción a los derechos. De acuerdo con la primera sala, la restricción a las peleas de gallos no representa una prohibición desmedida respecto a los derechos de los quejosos, ya que únicamente les impide poner a los gallos a pelear. Sin embargo, les sigue permitiendo cualquier otra actividad que sea lícita. Y por el contrario, la sala manifiesta que el beneficio que se alcanza es muy alto, ya que se cumple plenamente con el fin constitucionalmente válido, que es el bienestar animal, al evitar que estos gallos mueran en estas peleas. Pues bien, ya sabemos que cuando tenemos que resolver un asunto, o podemos subsumir o podemos ponderar. Pero la pregunta es ahora, ¿cuál de las dos agarramos? O mejor aún, ¿quién ganaría esa batalla entre Hércules y Odiseo? Esa es una respuesta en la cual no nos vamos a poner de acuerdo. La respuesta más común que podrás encontrar seguramente será que la subsunción es para casos fáciles y la ponderación es para casos difíciles. Sin embargo, en esta clase vimos un caso difícil resuelto a punta de subsunciones. Por lo tanto, esa afirmación no se sostiene. A título enteramente personal, yo te cuento de qué va la ponderación porque forma parte de la caja de herramientas de la argumentación que utiliza la Suprema Corte de Justicia en su jurisprudencia. Sin embargo, y reitero, a título enteramente personal, te recomendaría que te olvides de la ponderación. Utilizar el test de ponderación es básicamente pasarte por el arco del triunfo todo el sistema normativo y bailarle un jarabe tapatío encima para sobreponer los juicios de valor subjetivos e incluso arbitrarios de quien resuelve. El juez que cree que puede encontrar la justicia en su propio juicio moral corre el riesgo de incurrir en la misma soberbia que denunció el economista austriaco Friedrich Hayek
de los planificadores centrales. Pensar que solamente su razón basta para reorganizar un sistema complejo que evolucionó por muchos motivos que no puede controlar ni anticipar. Esa es la fatal arrogancia judicial.